mi nombre es Andrea Arcos, soy estudiante de primer semestre de la Facultad de Medicina de la Universidad Central. Este es un proyecto de la Cátedra de Histología con la doctora Tamara León. Vamos a presentar placas y a detallarlas. El primer tema que debemos ver son los epitelios. El cuerpo humano está conformado por cuatro tejidos fundamentales: el tejido epitelial, el tejido conjuntivo, y el tejido nervioso y el tejido muscular. El del que vamos a hablar ahora es del tejido epitelial. El tejido epitelial está compuesto por células adyacentes sin sustancia intercelular que las separe, y es avascular, pero crece sobre un tejido vascular separada tan solo por una membrana que se llama membrana basal. Es una membrana de sostén. Entonces está conformado por células y la membrana basal. El tejido epitelial conforma las superficies externas e internas del organismo, y podemos clasificarlo según dos aspectos: la cantidad de hileras celulares que contenga. Puede ser simple si tan solo tiene una hilera de células, y compuesta si tiene dos o más células, hilera de células. También podemos clasificarlo según la forma de sus células. Pueden ser simples, cúbicas y cilíndricas. Este aspecto se relaciona más a la altura de las células. El primer tejido epitelial que voy a describir es el epitelio simple plano, con una placa de riñón, en este caso con los corpúsculos renales. Los corpúsculos renales están conformados por los ovillos o glomérulos renales y por la cápsula que los encierra, que es la cápsula de Bowman. En la cápsula de Bowman, en la capa parietal, es donde vamos a tener este tejido. Este es un aumento de 200x, que podemos ver claramente los ovillos o corpúsculos renales y la cápsula que los recubre. Este es un aumento de 400x, en el que ya podemos ver los núcleos celulares que sobresalen. Por lo general, las células planas tienen una forma ahusada. Esto significa que son más delgadas en la periferia y más anchas en la parte central, ya que tienen un núcleo ovalado que sobresale. Este es un aumento de 600x, en el que ya podemos ver claramente la capa parietal de la cápsula de Bowman, los núcleos y las células muy unidas. Este epitelio además está conformando el endotelio de los vasos sanguíneos, de los alvéolos y el mesotelio que recubre a las vísceras. En los vasos sanguíneos, este epitelio tiene la función de intercambio gaseoso y de sustancias líquidas por lo general. Sus células, aunque son muy unidas, son muy delgadas para dejar pasar las sustancias hidrosolubles o gases. El siguiente epitelio que tenemos es el epitelio simple cúbico. Tenemos una placa de ovario. En esta placa podemos ver no solo el epitelio simple cúbico, que recubre el borde del ovario, sino también un epitelio compuesto cúbico, que recubre a los folículos primarios. El epitelio simple cúbico va a estar formado por células de forma cuadrada con
núcleos esféricos y la membrana basal, obviamente. En esta microscopía no podemos ver la membrana basal, pero porque no la veamos no está aquí, entonces solo podemos verla con microscopía electrónica. En este borde es en donde vamos a encontrar el epitelio simple cúbico. Estos son los folículos primarios. En los folículos primarios, en la parte interna es donde vamos a tener el epitelio simple, el epitelio compuesto cúbico. ¿Por qué los folículos primarios? Los folículos tienen una fase de desarrollo. Los folículos primordiales van a tener un epitelio simple plano. Ya al ser folículos primarios, sus células van a ser cúbicas y en la siguiente etapa van a ser cilíndricas. En este caso tenemos un folículo primario muy claramente aquí. Este es un aumento de 400x en el que podemos ver mejor las células. Aquí ya podemos ver los núcleos y las células, la capa interna de células compuestas. Este es un aumento de 600x del borde del ovario. Podemos ver la forma cuadrada de las células y que solamente son una hilera. En cambio aquí tenemos el folículo primario. Folículo primario vamos a tener dos o más hileras de células cúbicas. Y el siguiente epitelio que vamos a ver es el epitelio simple cilíndrico con una placa de vesícula biliar. Este es un aumento de 200x. El epitelio simple cilíndrico se encuentra recubriendo las vellosidades de la vesícula biliar. Entonces, este es un epitelio columnar que varía su altura desde un poco más alto que las células cúbicas hasta muy alto. Sus núcleos son ovalados y se encuentran por lo general a la misma altura. Este es el epitelio característico del tubo digestivo, que va desde el cardias hasta el ano. Puede tener además prolongaciones en su superficie superior libre, se llaman cilias o fimbrias, que en el caso del tubo digestivo se llama chapa estriada. Es un epitelio con chapa estriada en el tubo digestivo. Este es un aumento de 400x. Podemos ver más claramente cómo las células están muy unidas y el tipo de células columnares que están todas a la misma altura, hacia la misma altura, al igual que sus núcleos. Está recubriendo todo. Este es un mayor aumento, un aumento a 600x. Aquí podemos ver claramente, casi a la misma altura, núcleos ovalados y células columnares. La siguiente placa que tenemos es una placa de piel, que es un epitelio estratificado plano con queratina. El epitelio plano estratificado con queratina va a tener varias hileras de células. Y cada hilera tiene un tipo de célula diferente. Pero es plano, o sea, se lo denomina plano, porque la última hilera tiene células planas, la hilera más superficial. Entonces, la primera hilera que tenemos es una hilera de células cilíndricas que se llama estrato generatriz. Este estrato generatriz es el que va a hacer mitosis para renovar a las células, al epitelio. El siguiente es una hilera de células poliédricas irregulares, por lo menos 3 o 4 hileras, que se llama estrato espinoso. Se llama estrato espinoso porque sus medios de unión son un tipo de proteínas llamadas desmosomas que
les hace ver como si tuvieran espinas. Entonces son 3 o 4 capas. Además de este estrato, es el que produce los granulocitos para el siguiente estrato. El siguiente estrato es las células granulares producen queratoyanina, que es el precursor de la queratina. Este es un estrato de células más o menos redondas. Con gránulos de queratoyanina. El siguiente estrato es un estrato se llama la estrato lúcido, pero este estrato solamente tiene las células de las palmas de las manos. Las células de las palmas de las manos y de los pies están expuestos a un mayor contacto, por lo que tienen una capa más que las hace más gruesas. Y el último estrato es el estrato córneo. Este es el estrato de las células planas. En este estrato las células pierden su núcleo y realizan apoptosis, mientras que las del primer estrato realizan mitosis para renovar a las siguientes células. En el estrato granular existen otro tipo de células. Las células de Merkel, por ejemplo, que son células nerviosas, las células de Langerthal, que son células defensivas, melanocitos, que son células pigmentarias, entre otros. Entonces, sobre este estrato córneo va a estar la queratina, que es lo que representa a este epitelio. La queratina es importante para la protección, pues es una barrera. No permite pasar a los microorganismos y a otros como el polvo o sustancias que puedan. Es la primera barrera del cuerpo. Entonces, para que un microorganismo pueda pasar, primero tiene que pasar por la queratina, pasar por todos estos estratos e incluso pasar por, para que pueda entrar al organismo tiene que pasar, y al llegar al estrato granuloso van a encontrarse con las células de Langerthal, que son células dendríticas que van a tener prolongaciones y van a ser una barrera. Entonces, si logran pasar todo esto, van a poder entrar al organismo. Entonces, aquí tenemos una placa de A200X donde se pueden ver claramente los estratos de los diferentes tipos de células, y encima, muy pegado a la capa córnea, la queratina. Bajo estas capas se encuentra la membrana basal, que aunque no se vea, está ahí. Entonces, incluso más abajo de la membrana basal va a estar un tejido conjuntivo laxo, que va a ser vascular y va a dar nutrición, sostén a la célula, al estrato estratificado, al epitelio estratificado, que es avascular. Incluso más abajo de este va a estar un tejido conjuntivo denso. Este es un aumento a 600X en el que se va a ver desde el estrato generatriz de células cilíndricas hasta el estrato córneo de células planas sin núcleo. Se puede ver espacios sin núcleo, que es la capa córnea, y arriba la queratina. Entonces, recordando, tenemos un estrato generatriz de células cilíndricas, un estrato espinoso de células irregulares y un estrato granular de células redondas, un estrato córneo tan solo en las palmas un estrato lúcido tan solo en las palmas de las manos y pies, que tienen una mayor exposición a diferentes cosas, o sea, una mayor exposición. Entonces,
Entonces, en la capa lúcida solo van a tener la piel gruesa, que puede ser la de las palmas de las manos, la de las rodillas, por ejemplo, también, y el estrato córneo, que es el último estrato. El siguiente epitelio que vamos a ver es un epitelio estratificado plano sin queratina. Ya. Tenemos una placa de vagina. Este es un aumento en lucitos X. Entonces aquí podemos ver el epitelio estratificado, la capa grande. Entonces, ¿qué capas vamos a tener? Vamos a tener más o menos las mismas capas que la piel que ya vimos. Entonces, aquí está la membrana basal, las células cilíndricas, que es el estrato generatriz, las células poligonales, las células redondas, y en el último estrato no vamos a tener una capa córnea en sí, sino que estas ya no van a perder el núcleo, van a tener núcleo. Y sobre estas no va a estar una capa de queratina como vimos en la piel, puede estar una capa de muco, pero no queratina. Entonces, podemos reconocer aquí. Estas son la capa generatriz, se pueden notar claramente las células columnares con sus núcleos ovalados. Las siguientes, células poligonales, las siguientes, células redondas, y la siguiente, podemos ver aquí que la última capa no pierde sus núcleos. Aquí vemos sus núcleos. Y aquí. Ya. Este epitelio además se puede encontrar en la lengua, en el esófago, en el cardias, en el recto, en el ano, en este caso en la vagina. Entonces, el siguiente epitelio es un epitelio polimorfo o de transición, que es característico de las vías urinarias. En este caso tenemos una placa de vagina. Entonces, ¿qué vamos a tener en esto? Vamos a tener igualmente varias capas, que por lo general son la primera capa igualmente una capa cilíndrica, la segunda una capa poligonal, la otra una capa de células redondas. Ya. En este caso, esta es una vejiga, pero que no está dilatada. Ya. El epitelio polimorfo se caracteriza por eso, porque puede acomodarse a las variaciones en la superficie de los órganos de las vías urinarias principalmente. Entonces, en este caso no está dilatado. ¿Qué pasa cuando se dilata? Cuando hay mucha orina en la vejiga. Entonces, el epitelio se va a acomodar y van a aparecer, estas células ya no van a aparecer columnares, sino que van a aparecer incluso cilíndricas. Y las últimas van a aparecer así, células en forma de raqueta con núcleos grandes. Entonces, estas son las células características de este epitelio. Son células grandes que se tiñen de rosado intenso y que pueden verse incluso sus núcleos tan grandes que pueden verse incluso sus nucleolos. Entonces, este epitelio también es llamado urotelio porque es característico de las vías urinarias. Entonces, vamos a ver si por aquí podemos ver. Mira, aquí hay una célula grande, una célula en raqueta, aquí otra que se ve clara, aquí otra que son más rosadas que las demás. Aquí. Entonces, ya, este es un acercamiento en el que podemos ver, estos son núcleos grandes, células de forma de raqueta, podemos ver aquí, y el epitelio básico, que es el estratificado. Aquí tenemos un aumento muchísimo más que aquí. Incluso aquí se ve su nucleolo. Aquí está la célula, el núcleo,
de células en forma de parangas o raqueta. El siguiente epitelio es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado con células calciformes, característico de las vías respiratorias. En este caso tenemos una placa de tráquea. En esta placa podemos ver las estructuras características de la tráquea, que son el cartílago hialino, el epitelio, células adiposas y células, también tiene células glandulares. Aquí tenemos otra placa A200X, y aquí ya podemos ver el epitelio pseudoestratificado. ¿Por qué se llama pseudoestratificado? Este epitelio tiene tan solo una hilera de células cilíndricas muy juntas, pero entre las células aparecen otras que son las células calciformes, que tienen forma de cáliz. Estas células tienen glándulas que producen moco. Entonces, entre las células cilíndricas van a estar las células calciformes. Ciliado, porque tienes en el borde libre, en el borde superior libre, van a tener los cilios que tienen una función de barrido. Pseudoestratificado, porque los núcleos están a diferente nivel. Unos están hacia arriba, otros hacia abajo, o sea, otros en la mitad. Entonces, la posición de los núcleos a diferentes niveles es lo que da la perspectiva de que estos es un epitelio estratificado, pero en realidad solamente tiene una hilera de células. Aquí tenemos una imagen clara de 400X de las células. Entonces aquí vemos células de forma columnar, son células cilíndricas, pero podemos notar que no son varias hileras, tan solo es una, pero con los núcleos de diferente nivel en cada una. Estos espacios son los que contienen a las células calciformes, aunque no se ven. Células calciformes que producen moco, característico del conducto respiratorio. Aquí podemos ver más claramente cómo los núcleos unos se encuentran apicales, otros basales, otros en la mitad. ¿Cuándo decimos que es apical y cuándo decimos que es basal? Apical cuando se encuentra superior, basal cuando se encuentra inferior, y en la mitad, central. Entonces aquí están los cilios. Aquí podemos ver que todos se encuentran más o menos a diferente nivel, las células se encuentran a diferente nivel en los dos núcleos. Acá abajo la membrana basal, acá se encuentra el cartílago hialino. Las siguientes estructuras que vamos a ver son las glándulas, que también son epitelios. En este caso tenemos dos tipos de glándulas: las glándulas exócrinas, que cuentan con una unidad excretora y conducto excretor, y las endocrinas, que cuentan con una gran vascularización pero no cuentan con conductos excretores, ya que las células endocrinas liberan su producto de secreción directamente a la sangre, mientras que las glándulas exocrinas llevan mediante los conductos excretores a una superficie interna o externa específica. Entonces, ¿qué es una glándula? Una glándula es una célula o un conjunto de células con la función de secreción, mientras que la secreción
realizada por células específicas que han recolectado sustancias de la sangre para metabolizarla en una sustancia. Entonces ahora vamos a ver glándulas endocrinas. La placa que vamos a ver es una placa de tiroides. La tiroides es una glándula endocrina que secreta tiroxina y triodotironina. Está formada por folículos que están unidos mediante tejido, que están separadas de los otros folículos mediante tejido conectivo interfolicular. Cada folículo está formado por células foliculares y células G. Las células foliculares son las encargadas de la secreción. Tienen un epitelio que los rodea, que es un epitelio simple cilíndrico, y una sustancia que se llama sustancia coloide. Las glándulas endocrinas van a unirse por lo general, van a formar grupos, ya que debido a que necesitan una amplia vascularización, los grupos van a estar rodeados por gran cantidad de capilares. Y aquí tenemos una placa en 400X, aquí ya podemos ver el epitelio cilíndrico y las folículos. Entonces el producto de secreción va a salir directamente al medio extracelular para que vaya mediante los capilares a la circulación general. Pero también el producto de secreción puede quedarse dentro de la célula o puede quedarse en el medio extracelular formando folículos hasta que alguna señal les ordene salir a la circulación. Aquí tenemos una placa en 600X, podemos ver claramente el epitelio y los folículos. La siguiente placa que vamos a ver es un acino seroso, que es una glándula salivar, que es la parótida. Esta vamos a ver entonces glándulas exócrinas. Entonces, las glándulas exócrinas, como ya dijimos, tienen una unidad excretora y un conducto excretor. El ciclo de excreción de las glándulas exócrinas va a ser en la síntesis intracelular, el transporte y los mecanismos de salida de la sustancia de secreción. Entre estos mecanismos pueden estar tres tipos de mecanismos: mecanismo merocrino, apócrino y holócrino. Mediante el mecanismo merocrino, la sustancia de secreción, la hormona, va a salir a los conductos mediante exocitosis, y la célula secretora va a quedar intacta. Mediante un mecanismo apócrino, la parte apical de la célula, o sea, la parte más superficial, va a desprenderse junto con el producto. Y mediante el mecanismo holócrino, toda la sustancia va a desprenderse toda la célula va a desprenderse con la sustancia de secreción. Podemos clasificar también a las glándulas exócrinas mediante su producto de excreción, que pueden ser serosas, mucosas o mixtas. Entonces ahora vamos a hablar sobre una glándula serosa, que es la parótida. Entonces aquí podemos ver que está dividida por tabiques. Esta división se realiza
le cubre a toda la glándula, le cubre una corteza. Esta corteza va a dividir a la glándula tabique interlobular, por ejemplo uno grande como este, y tabique interlobular, que divide al lóbulo en lobulitos. Entonces, a estos tabiques van a seguir o van a estar en conjunto, o van a bajar por aquí los vasos linfáticos y sanguíneos. Los conductos de excreción también van a tener una división. Van a tener una división en el conducto principal. Vamos a tener primero un conducto principal. Este conducto se va a dividir en un conducto lobular, este a su vez en un conducto interlobular, este en un conducto intralobular, este en un conductillo y este va a llegar a la terminal secretoria. Desde donde va a salir la sustancia de secreción. Entonces, aquí vemos los tabiques, vemos que estas están pintadas muy moradas, y esto es debido a la gran cantidad de ahora, específicamente de las glándulas serosas, vamos a ver que tienen una forma de saco ciego, con una abertura que se dirige a los conductos. Entonces, este saco va a estar formado por varias celdas, que son células de aspecto piramidal, con gránulos que contienen el producto, que pueden ser enzimas, proteínas, sales, entre otras sustancias. Bueno, como es una glándula de secreción serosa, su producto se llama cinoma. Entonces, esto va a estar en unas células piramidales que van a liberar su producto aquí en el saco. Este se va a acumular y luego va a salir por este conducto a los conductos, por este agujero a los conductos, y varios más van a formar varios sacos más. Entonces, por lo general se ve muy teñido estas algas. Es porque en su parte basal van a estar llenas con mucho cúmulo del retículo endoplasmático, ya que este es el encargado de producir las proteínas.
parte apical van a estar las proteínas. En la parte del retículo endoplasmático, en la parte basal, se va a teñir más con la eosina, y la parte apical con la hematoxina. Entonces, aquí vemos las células muy teñidas, podemos ver incluso los gránulos de la diacina. Aquí tenemos una foto aún más clara, cómo está teñido, su forma casi piramidal de las células. Aquí tenemos un aumento de 600. Entonces aquí tenemos el saco y aquí tenemos a las células de aspecto piramidal. Que van a depositar su producto de expresión por los conductos al saco y luego los conductos. La siguiente glándula que tenemos es la glándula submaxilar, que es una glándula con ácido mixto. Aquí podemos ver cómo, al igual que la parótida, se divide por tabiques de lóbulos y lobulitos. Esta glándula, al ser mixta, está compuesta por un ácido seroso y un ácido mixto. Por lo general, los ácidos mixtos tienen mayor cantidad de ácido mucoso que seroso, pero la glándula submaxilar tiene tanto ácido seroso como ácido mixto y tiene mayor cantidad de ácido seroso. Aquí podemos ver las glándulas serosas pintadas de un color morado más fuerte y las glándulas mucosas más claras. Las glándulas mucosas tienen un borde con la parte serosa, que se llama semilunas de von Ebner. Entonces esta es la principal característica de este ácido. Esta es la semiluna de von Ebner, que es el ácido seroso, que está pintado más de morado, y todo esto es el ácido mucoso, que tiene mucina, gotitas de mucinógeno, que es el precursor del moco. Entonces aquí podemos ver la estructura que ya vimos en parótida, el ácido seroso, que está compuesto por células piramidales y una glándula en forma de saco. Entonces, la siguiente glándula es del páncreas. El páncreas es una glándula exócrina y endócrina. El páncreas mayormente y en toda su extensión tiene glándulas serosas, entonces es una glándula exócrina de ácido seroso. Y estas partes más claras que se ven aquí son los islotes de Lagert. Entonces, igualmente que la parótida está separado por lóbulos y lobulitos, por tabiques lobulares, y está compuesto por tabiques lobulares y los tabiques lobulares, que aquí nos pueden ver, son lobular. Esta glándula secreta de su parte serosa, secreta enzimas, proteasas, lipasas, que van al duodeno para realizar su función digestiva. En cambio, en su parte endocrina, que está compuesta por los islotes de Langerhans, está compuesta por varias células. Las células de tipo A, que secretan glucagón, las células de tipo B, que secretan insulina, las células de tipo D, que secretan somatostatina, y las células de tipo P, que secretan polipéptidos pancreáticos.
Este es un acercamiento de los islotes de Largerton, que son más claros, se pueden reconocer inmediatamente entre las células cerosas. Forman además grupos en forma circular. Esto es un acercamiento de las células de acino ceroso, que ya vimos que tienen una forma en total de saco. Cada uno está formado por células piramidales. El siguiente tema que tenemos es sobre los tejidos conectivos, que es otro tejido fundamental del cuerpo. Los tejidos conectivos son tejidos de relleno y de sostén. De sostén porque tienen una gran vascularización e inervación, y con este dan apoyo a los otros epitelios, a los otros tejidos. Y de relleno porque rellenan los espacios entre los tejidos. El tejido conectivo está formado por células, fibras y sustancia fundamental. Las células. Existen células propias y células infiltradas. Las células propias están formadas por los fibroblastos, microfibroblastos, los fibrocitos, los adipocitos. Estas son las células propias que caracterizan a los tejidos conectivos, mientras que las infiltradas van a estar pueden estar como no en el tejido. Son los macrófagos, que solo son células de paso, los linfocitos y los mastocitos. Entonces, la sustancia y la matriz extracelular está formada por fibras y sustancia fundamental. Entonces va a haber fibras colágenas, fibras elásticas y fibras reticulares, mientras que la sustancia fundamental va a estar formada por glucoproteínas y proteoglucanos. Entonces, el primer tejido conectivo que tenemos es el tejido conectivo laxo, en una placa que ya hemos visto, que es la placa de piel. Entonces, bajo el epitelio va a estar el tejido conectivo laxo. El tejido conectivo laxo va a estar formado por células, que son los fibroblastos, por fibras, que son las fibras colágenas, y por sustancia fundamental. Entonces, este es el principal tejido de sostén, ya que tiene una gran vascularización. Aquí se pueden ver los vasos. Y las principales células que lo conforman, los fibroblastos, son células alargadas con núcleos grandes que tienen prolongaciones y que van a formar el colágeno. Además, son las principales células de cicatrización y pueden derivar en otras células, convertirse en otras células. Aquí tenemos un aumento en 400 X, que podemos ver como laxo significa flojo, gelatinoso, que sus células están irregularmente esparcidas y no están tan unidas, por eso es laxo. Aquí podemos ver un corte longitudinal de un vaso sanguíneo, por ejemplo.
tienen una rica irrigación e inervación. Aquí podemos ver otros vasos. Miren, aquí podemos ver justo venas. Venas podemos diferenciarlas por la gran luz y por los eritrocitos. El siguiente tejido que tenemos es un tejido adiposo. El tejido adiposo va a estar formado por células propias, que son los adipocitos. Casi no va a tener fibras ni sustancia fundamental, pero va a tener una red bien organizada con sus células. Es uno de los tejidos blanquecinos. Sus células van a ser circulares, con una gran gota de grasa que va a desplazar el núcleo hacia la periferia. Aquí podemos verlo. Podemos ver que todo están muy unidas, formando una red, pero regular. También el tejido, este es el principal tejido de relleno y va a tener la función de regular la temperatura en el cuerpo. El tejido conectivo mucoso. El tejido conectivo mucoso vamos a tener en una placa de cordón umbilical, que se va a encontrar en la gelatina de Ward del cordón umbilical. Aquí podemos ver, aquí está una arteria. El cordón está formado por dos arterias y una vena. Todo lo que rodea a estas venas es la gelatina de Ward, es decir, el tejido conjuntivo mucoso. Este tejido va a estar formado por células que son los fibroblastos, fibras colágenas y sustancia fundamental. Las fibras colágenas van a formar una malla irregular blanquecina. Este es otro tejido blanquecino, pero este forma una red irregular, sus fibras, a comparación del tejido adiposo. Y en cambio aquí no está formada, su red está formada más por las fibras que por las células. En cambio en el tejido adiposo está formado la red está formada por sus células. Aquí tenemos otra arteria y aquí tenemos la vena. Y todo lo que la rodea es la gelatina de Ward. Aquí tenemos un acercamiento. Vemos cómo están esparcidas irregularmente y el color que es blanquecino. El cartílago. Tenemos en cartílago una placa de tráquea. Entonces, todo esto está formado, es de cartílago. Esto es del epitelio. El cartílago va a tener varios tipos de células, como son los condroblastos en la periferia. Estos son los que realizan la mitosis, condrocitos en el resto del cartílago. Los condrocitos van a estar como en un tipo de casita, que son los condroplastos. Entonces, condroblastos, condrocitos, que son las células. Los condroblastos, blastos significa joven, condrocitos son las células maduras. Entonces la placa de cartílago va a tener células que son los condroblastos, condrocitos y células condrógenas. Los condroblastos son las células joven, los condrocitos son las células maduras y las células condrógenas son las células madre. Entonces va a tener fibras. Las fibras dependen si es cartílago hialino o cartílago elástico. Si es cartílago hialino, va a tener fibras de colágeno. Mientras que si es cartílago elástico, va a tener fibras elásticas. Y una sustancia fundamental
semidura, formada por mucopolisacáridos, por proteoglicanos, condroinsulfato y ácido hialurónico. Todo esto forma el cartílago hialino o elástico. Hialino, en caso de este es un cartílago hialino, va a tener fibras colágenas. Entonces, ¿dónde se van a ubicar cada una de estas células? Las células madre o células condrógenas se van a ubicar en el periósteo, en el pericondrio. Son muy escasas. Y aquí, por ejemplo, aquí no se puede ver esta, por ejemplo, apenas. Mientras que las células, los condroblastos son las células jóvenes que van a ubicarse en la periferia del cartílago, que sí se pueden ver. Y los condrocitos, que van a estar ubicados en todo el resto del cartílago, van a estar dentro de los condroplastos. Los condrocitos ya son las células maduras. Aquí tenemos un mayor aumento. Aquí se pueden ver principalmente los condrocitos y los condroplastos. Ahora tenemos una placa de tejido óseo trabecular, que es del hueso esponjoso. Tejido óseo trabecular o esponjoso es lo mismo. Aquí tenemos las trabéculas. El siguiente tejido es el tejido óseo compacto, el hueso compacto. Este se obtiene en las diáfisis, a comparación del hueso esponjoso que se obtiene de la epífisis. Esta es una tensión de azul de metileno, no hay metoxilina y oxina como las demás. Entonces, la característica del hueso compacto es que va a estar formado por laminillas óseas, pero aquí van a estar dispuestas en forma concéntrica, a diferencia del hueso esponjoso que está dispuesto de manera longitudinal. Entonces, las laminillas van a estar así, formando los sistemas de Havers. En la mitad siempre va a haber un vaso sanguíneo, una arteria o una vena. Este también va a estar formado por células que son los osteoblastos, los osteocitos, los osteoclastos, las células osteógenas, células madre, fibras colágenas, sustancia mineralizada. Entonces, los osteocitos dentro de los osteoclastos van a estar en las laminillas óseas. Van a estar aquí. Además de sistemas de Havers, van a haber sistemas intermedios entre los sistemas de Havers. Y las fibras colágenas, que van a estar en todo el alrededor, van a estar por aquí. Además van a haber sistemas de Walmart que van a pasar, o sea, van a estar entre los sistemas de Havers. Entonces, aquí podemos ver cómo las laminillas óseas están en forma concéntrica. Y este punto en el centro es un vaso sanguíneo. Vamos a ver un mayor acercamiento. Aquí se puede ver claramente. En la mitad van a estar el vaso sanguíneo y las laminillas concéntricas formándose.
Las células o los osteoclastos que van a estar regulando junto con las células osteógenas la formación de hueso son macrófagos. Son células muy grandes, macrocélulas, que van a tener igualmente núcleos grandes. La formación de hueso está principalmente, el equilibrio en el hueso está principalmente regulado por hormonas, en la mujer el estrógeno principalmente. Por eso es que principalmente las mujeres hay un mayor índice de osteoporosis. La placa que tenemos ahora es un tejido conjuntivo especial, que es el tejido sanguíneo. El tejido sanguíneo va a estar conformado por, igualmente, células, fibras y sustancia fundamental, pero tomadas de diferente manera. Las células, por ejemplo, son los eritrocitos, toda la parte sola. Los eritrocitos, los neutrófilos, basófilos, eosinófilos, los leucocitos granulares y agranulares. Mientras que las fibras podemos tomarlas como las plaquetas. Las plaquetas son restos celulares de los megacariocitos. Y la sustancia fundamental, que es la parte líquida, que sería el plasma. Aquí tenemos un extendido de sangre periférica. Podemos ver que todo esto, toda la mayor parte que vemos como gris, son los eritrocitos. Los eritrocitos por lo general están pegados entre sí como pilas de moneda. El plasma está conformado principalmente por agua, sustancias como sales, aminoácidos, glucosa, etc. Pero principalmente el 99% está conformado por agua. Los eritrocitos son las células sanguíneas que tienen una forma cóncava, y el color rojo les da la hemoglobina. La hemoglobina está formada por dos partes, una parte hemo, que es el pigmento, y la globina, que es la proteína. A la hemoglobina se pega el hierro. La falta de hierro produce anemia. En la sangre los eritrocitos van a transportar principalmente el oxígeno y el CO2. Cuando tiene oxígeno se va a llamar oxihemoglobina, mientras que cuando tiene CO2 va a ser carboxihemoglobina. Los eritrocitos viven alrededor de 120 días, y cuando esto ocurre su membrana se ondula y se dirigen al vaso para que se reciclen la hemoglobina y el hierro. Además de los eritrocitos, la sangre está formada por otros componentes en general. Aquí tenemos algunos valores de los neutrófilos: el 60%, eosinófilos 5%, basófilos 0,1%, los monocitos 8 a 12% y los linfocitos de 30 a 35%. Bueno, los eritrocitos tienen que ser muy flexibles porque tienen que pasar entre los capilares, entre el endotelio de los vasos, entre la membrana basal, entre las células, para poder llegar a todo el cuerpo. Entonces, estos más o menos miden 7 micras. El proceso de formación de los eritrocitos se llama hematopoiesis. Este proceso dura de 3 a 5 días y es el proceso en el que el eritrocito pierde su núcleo, pierde los organelos, como las mitocondrias, y adquiere la hemoglobina. Entonces, otra célula muy importante
es el neutrófilo. Es una célula es un leucocito granulocítico que está formado o tiene un núcleo segmentado. Mientras más vieja sea la célula, más segmentos tiene, unidos por cromatina. Cuando es una célula vieja, se llama neutrófilo segmental. Cuando es una célula joven, se llama callado. Entonces tiene menos segmentos, más o menos tiene una forma de C. Entonces, el neutrófilo es la principal célula de la inflamación. Sabemos que la inflamación es una respuesta inmunitaria que tiene calor, tumor, rubor y ardor. Entonces, cuando decimos que en una prueba de sangre, una desviación a la derecha es que hay muchos neutrófilos segmentarios y una desviación a la izquierda es que hay muchos neutrófilos callados, es decir, jóvenes. Otra célula es el basófilo. El basófilo se encuentra en muy poca cantidad, se encuentra de 0.1 a 1%, es decir, que de 100 células sanguíneas, una o ninguna puede ser basófilo, ya que solamente aparece en momentos de estrés, es decir, cuando el cuerpo está inmunodeprimido o cuando hay un ataque o una invasión excesiva de antígenos. Entonces, el basófilo, en cambio, tiene un núcleo en forma de herradura. Otra célula importante es el eosinófilo o el acidófilo. Esta célula, el eosinófilo, es una célula importante en las alergias. Esta tiene un núcleo bilobulado, es decir, así como anteojo, unido por un segmento de cromatina. Esta contiene glándulos de histamina y heparina que se degranulan al momento de una alergia, cuando alguien es alérgico. O sea, las alergias tienen que ver más sobre la degranulación de los gránulos del eosinófilo que de la cantidad de eosinófilos que tenga una persona. Otras células que son los leucocitos agranulados son los monocitos, que son son como los macrófagos, pero en la sangre. Los macrófagos se encuentran en los tejidos. Entonces, estos tienen un núcleo en forma de riñón. Y los linfocitos van a tener un núcleo grande, que casi ocupa toda la célula. Los linfocitos van a dividirse en linfocitos T y linfocitos B. Esta denominación se refiere a en qué parte han madurado los linfocitos T en el timo y los linfocitos B en la médula ósea. Entonces, los linfocitos T van a estar en un 70% del total de los linfocitos y los linfocitos B en un 30%. Los linfocitos T van a tener células importantes como las células T helper, que son las que van a la segunda línea en cuanto a la inmunidad. Y ellos llaman al linfocito B, por ejemplo, y a las células T citotóxicas, los linfocitos T helper. Entonces, las células T citotóxicas van a destruir a las células normales del cuerpo. Ya, los linfocitos B, en cambio, van a desarrollarse en plasmocitos o en células de memoria. Los plasmocitos son los que van a producir las inmunoglobulinas. Entonces, veamos aquí.
un núcleo en forma de riñón, por ejemplo, o de riñón, que puede ser un monocito o también un monocito. En cambio aquí está uno, podemos ver que el núcleo casi ocupa toda la célula, es un linfocito. Aquí también un linfocito. Las plaquetas. Las plaquetas son restos de los megacariocitos. Estos también son llamados trombocitos y van a tener sustancias de coagulación. Como la prototrombina y el fibrinógeno. ¿Ya? Entonces, vemos aquí otros leucocitos y acá vemos estos eosinófilos. Aquí son eosinófilos. Aquí vemos otro leucocito eosinófilo. ¿Y qué más podemos ver? Y los neutrófilos, que son segmentales. Aquí, por ejemplo, este es un neutrófilo segmental, tiene varios lóbulos. Esto en cuanto a las células sanguíneas. El siguiente tejido que vamos a ver es otro tejido fundamental, que es el tejido muscular. El tejido muscular es un tejido especializado en el movimiento y contracción. Vamos a tener nombres especiales para ciertas estructuras que ya conocemos. Por ejemplo, las mitocondrias van a ser los sarcosomas. La membrana plasmática vamos a llamarla sarcolema. Y al citoplasma vamos a llamarlo sarcoplasma. Entonces, vamos a ver ahora el tejido muscular liso. El tejido muscular liso lo podemos ver que es una unión de mioblastos, de células, son células alargadas, fusiformes, que van a unirse para formar largos segmentos. El músculo liso lo vamos a encontrar en los órganos con contracciones involuntarias, por ejemplo en el intestino. Va a estar, por lo tanto, inervado por el sistema simpático, por fibras, por el sistema autónomo, por fibras simpáticas y parasimpáticas. Entonces vamos a ver un momento. Aquí podemos ver que todas las fibras son células o fibras musculares. A las células también les podemos llamar fibras, son fibras musculares. Aquí las células igual fibras musculares. Entonces, cada una va a estar intacta, cada célula no se va a fusionar con la siguiente, sino que van a estar intactas, tan solo unidas. Eso. El movimiento se hace en el músculo liso, se hace por contracción de los filamentos de actina y miosina. O los filamentos de actina y miosina, es solamente contracción, así se realiza el movimiento. Entonces, esta célula va a tener un citoesqueleto con microtubos. Estos van
van a entrecruzarse y van a formar las condensaciones citoplasmáticas. Aquí. Entonces, estas se llaman condensaciones citoplasmáticas. Y las que se van a unir con el sarcolema o membrana plasmática van a ser de tallina y miosina. O sea, estos microtubos, tallina, por ejemplo. Podemos ver un mayor acercamiento. Este es un corte longitudinal. Este es un corte longitudinal. Podemos ver claramente a las células. Mientras que este es un corte transversal. Entonces, este es un corte transversal. Podemos ver aquí igualmente los núcleos. Ahora, esto también va a estar, ya había mencionado que estos pueden ser tallina o vinculina. Y estas en cambio se van a llamar placas de inserción. Sí. Esto en cuanto a musculares. Aquí, miren, aquí tenemos un acercamiento del corte transversal. Las fibras están cortadas y van a verse el sarcoplasma, cada uno de estos es una célula. En cambio, en el corte longitudinal están así, unidas. Ya, en cambio, aquí está una. Ahora veremos el tejido muscular estriado. Como su nombre lo dice, va a estar conformado por estriaciones. Ya. Aquí podemos ver claramente las estriaciones. Ya. ¿Cómo se forma esto? Entonces, va a estar igualmente formado por los mioblastos, que son células alargadas y fusiformes, pero estas al unirse van a desprenderse de su membrana individual y van a formar una sola conjunto de células multinucleadas. Entonces, estas van a terminar formando miofibrillas. Estos primero forman los mioblastos, van a formar miotúbulos, estos van a formar miofibrillas y estos miofilamentos. Los miofilamentos van a ser de actina y de miosina. Los de actina van a ser los miofilamentos delgados y los de miosina van a ser gruesos. Entonces, vamos a tener, vamos a dibujar un miofilamento. Entonces va a estar así. Va a haber bandas oscuras y bandas claras, bandas oscuras, bandas claras, bandas oscuras, bandas claras, formando las estriaciones. Entonces, ¿por qué se forman estas bandas? Las bandas oscuras van a ser las bandas A y las bandas claras van a ser las bandas I. Porque hoy anisotrópica significa que no deja pasar la luz, por eso son oscuras. Isotrópicas, que deja pasar la luz. Las bandas oscuras son de miosina y las bandas claras son de actina.
Entonces, entre las bandas claras van a haber bandas oscuras que se van a llamar línea Z, y entre las bandas claras van a haber líneas claras, estas se van a llamar líneas H. La unidad más pequeña de movimiento se llama sarcómero y va a estar formado por el intermedio entre la banda Z y otra banda Z. Entonces va a estar formado por una banda oscura, la mitad de una banda clara y la otra mitad de una banda clara de diferentes miofilamentos entre Z y Z. Bien. Entonces, vamos a tener aquí las bandas oscuras, bandas claras, bandas oscuras, bandas claras, con su intermedio de las bandas claras con las bandas oscuras, de líneas oscuras y las bandas oscuras con las líneas claras. Aquí hay un corte longitudinal y un corte transversal. Corte longitudinal, corte transversal. Aquí podemos ver más cerca las estriaciones del músculo estrío o músculo esquelético. Este está inervado por el sistema central, ya que es voluntario. Aquí podemos ver otro. Aquí se ve más claramente. Bandas oscuras, bandas claras, bandas oscuras, bandas claras. Y miren, aquí los núcleos no se ven individuales, sino una sola masa. Aquí cada uno es un corte transversal. Ahora, el músculo cardíaco. El músculo cardíaco va a estar formado también por estriaciones, pero difiere del músculo esquelético de que las membranas van a estar intactas, van a seguir individuales las células musculares. Y esto es lo que va a formar, la unión entre estas células va a formar las estriaciones. Va a estar igualmente formado por bandas claras y bandas oscuras, por miosina y actina. Actina delgada y miofibrilas más gruesas de miosina. Entonces, ya dijimos que las bandas claras se llaman bandas I y las bandas oscuras se llaman bandas A. Las oscuras de miosina porque no dejan pasar la luz y las bandas I de actina porque dejan pasar la luz. Igualmente, entre las bandas claras van a estar las líneas Z, líneas oscuras Z, y entre las bandas oscuras van a estar líneas claras H. Y entre las líneas, la parte entre una línea Z y otra línea Z es la unidad más pequeña de movimiento, que es el sarcómero. Entonces, lo que difiere también es que el músculo cardíaco va a tener más actividad, por lo tanto va a tener más mitocondrias. Eso en general es del músculo cardíaco. Veamos la placa. Entonces, esto es un corte longitudinal. Veamos las estriaciones. Aquí se puede ver mejor. Aquí sí se puede ver que los núcleos están individuales, no forman una sola masa. Y aquí tenemos otro corte igual, 400X longitudinal. Aquí se pueden ver un poco mejor las estriaciones, que se llaman tiene bandas intercalares. Eso es lo que le caracteriza las bandas intercalares, que se forman por la unión de las células. Aquí hay una banda intercalar, otra banda intercalar y otra banda intercalar. Bien, ahora vamos a ver el cuarto tejido fundamental, que es el tejido nervioso. Vamos a tener una placa de médula ósea. La médula ósea está conformada por una sustancia gris y una sustancia blanca. La sustancia gris, ahora
siguiente tejido fundamental que vamos a ver es el tejido nervioso. El tejido nervioso vamos a ver una placa de médula ósea. Bueno, lastimosamente no se va a poder ver bien en el video, pero aquí está conformado por una sustancia blanca y una sustancia gris. Ya. La sustancia gris va a formar una H. La sustancia gris va a formar una especie de H. Entonces, esta va a estar formado por unas astas anteriores, dos astas anteriores y dos astas posteriores. ¿Cómo identificamos estas astas? Las astas anteriores siempre van a ser las más gruesas. Entonces, estas son las astas anteriores. Y las astas posteriores van a ser más delgadas. En las astas anteriores van a estar la mayor parte de los nervios motores, que tienen forma estrellada y tienen un axón largo. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo aquí, aunque no se pueda ver, aquí tenemos la que se nota clara, que es la asta anterior, y acá la asta posterior, que es más delgadita. Aquí se encuentran músculos más estrellados, en forma de estrellas, y más grandes, acá son más delgados. En las astas posteriores, en cambio, van a estar en nervios más pequeños, no tan estrellados, que son nervios sensitivos. Los nervios motores son los que van a dirigirse hacia la musculatura esquelética, mientras que los nervios sensitivos son los que van a recibir la acción, o sea, el mensaje, para transmitirlo al sistema nervioso. En la mitad de la H vamos a ver el conducto del epéndimo. Entonces, la sustancia gris está formada por cuerpos neuronales, por dendritas, por microglia, por oligodendrocitos y otras células gliales. En cambio, la sustancia blanca va a estar formada por células amielíticas, mielíticas, oligodendrocitos y células de la microglia, pero no cuerpos neuronales. Más aquí vamos a ver. Aquí podemos ver mejor. Esta es una asta anterior con nervios motores. Aquí vemos las células estrelladas. Aquí vemos un mayor acercamiento. Estas son las células grandes, estrelladas, células mucho más grandes. Aquí tenemos una asta posterior. Tenemos las células más pequeñas y no tan estrelladas. Tenemos un acercamiento. Miren. Y tienen los axones más cortos. Ahora vamos a ver un sistema, desde el sistema cardíaco. Vamos a ver, el sistema cardíaco está formado por la bomba, que es el corazón, y los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. En este caso vamos a ver vasos sanguíneos en una placa que ya hemos visto, que es el cordón umbilical. Vamos a ver arterias y venas y una vena. En este caso, aquí tenemos a un menor aumento la arteria. Esta es una arteria. ¿Cómo sabemos que es una arteria? Entonces, vemos que la luz casi no se nota, la luz es muy pequeña. En cambio, la capa muscular es mucho más gruesa. La arteria está formada por una capa íntima que está de tejido endotelial. Son células planas, simples. La capa media, que está formada, depende si son elásticas o musculares. Las arterias musculares van a tener más de 10 capas de músculo liso, circunscrito alrededor de la luz. También va a tener láminas elásticas. Y la capa adventicia va a ser muy delgada y va a ser de tejido conjuntivo denso.
Entonces, también va a tener dos tipos de láminas comitérmicas, que son la lámina elástica interna, que va a separar la túnica íntima de la media, y la capa elástica externa, que va a separar la túnica media de la capa adventicia. Aquí tenemos, en cambio, la vena. La vena podemos ver claramente que la luz es mucho más grande y puede verse, en las venas por lo general se va a ver la sangre, los eritrocitos. Entonces, la túnica íntima va a estar igualmente con un tejido endotelial. La capa media va a tener células musculares alrededor de la luz, pero más o menos 3 o 4 capas. En cambio, la capa adventicia, la túnica adventicia, va a ser mucho más gruesa. Este tejido conectivo va a ser más gruesa que en las arterias. Ya, bueno, alrededor vemos la gelatina de Werther. Aquí está la otra arteria. Bueno, vemos un acercamiento de la luz de la vena. La luz de la vena, aquí va a estar el tejido, la túnica adventicia, la túnica íntima de tejido endotelial, la capa de muscular, que se nos pueden notar claramente incluso los núcleos de las células musculares, y acá, más claro, el tejido conjuntivo laxo, que es de fibras de colágeno y elásticas. Acá vemos la luz de la arteria, vemos que la luz es muy pequeña, pero tiene una gran capa de musculatura. Tiene más de 10 capas de musculatura y células elásticas, lo que le permite resistencia. Aquí vemos un mayor acercamiento de la luz, las células de las fibras musculares, la capa íntima, alrededor, la capa íntima. Esta es la capa íntima. Células planas, endotelio. Y esto es una imagen de la musculatura de la arteria, de la gelatina de Wharton y esto. Esto es todo lo que se ve de la arteria, capa muscular, gelatina de Wharton. El siguiente que vamos a ver es otro en el que vamos a ver arteria, vena, vénula, capilar, vasos linfáticos, que es una placa de útero. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Podemos ver un capilar. El capilar va a estar tan solo formado por una capa de endotelio. Solo vemos las células que sobresalen de los núcleos que sobresalen de las células planas que forman el endotelio. Y acá vemos una vénula. La vénula va a estar conformada por una capa igual muscular muy pequeña, una o dos capas, tejido conectivo, pero es mucho más pequeño. Acá, ¿qué podemos ver aquí? Aquí podemos ver una arteriola. La arteriola va a tener las mismas capas que una arteria, solamente que va a ser de un menor tamaño, un tamaño muchísimo menor. Bueno, la arteriola va a estar formada por una capa endotelial, una capa íntima, más o menos 3 o 4 fibras musculares circulares en la capa media y tejido laxo en la capa adventicia. No va a tener una lámina elástica externa, es decir, que divide la capa media con la capa adventicia. Pero algo característico de este es que la parte final de la arteriola se va a llamar esfínter o metaarterial, esfínter precapilar o metaarterial, que ya es la parte en la que ya se va a conectar con el capilar arterial. Lo importante de la arteriola es que es un vaso de resistencia, es decir, que es el principal, va a definir la presión, ya que la presión periférica especialmente. Entonces, esta va a regular la presión con la que
la sangre entra al sistema capilar. Ya. Aquí podemos ver una vena, como ya dijimos, se puede notar claramente porque la luz es mucho más grande, los eritrocitos y las capas. Aquí podemos ver algo diferente. Podemos ver el sistema de un vaso linfático. ¿Cómo reconocemos? La linfa se va a ver como color azul, a diferencia de los eritrocitos que se ven rojos. Se va a ver azul. Aquí tenemos una vena, un corte longitudinal y un vaso linfático. Aquí tenemos la linfa. La linfa va a contener principalmente linfocitos que y otras sustancias que van a ser recogidas del medio extracelular para regresar a la sangre. Después de haber sido purificada, el líquido, aquí tenemos una vena, un corte longitudinal. Aquí tenemos una arteria, en cambio, un corte longitudinal. Vemos la gran capa muscular, la capa gruesa muscular. Ahora vamos a ver el riñón, vamos a ver capilares. Bien. El siguiente placa que vamos a ver es una placa de riñón que ya hemos visto, que es de los glómerulos renales. Vamos a ver en este caso capilares. Bueno, aquí tenemos varios capilares, o sea, varios glomérulos. Los glomérulos en sí son capilares envueltos en forma de ovillo. Hemos visto que además la cápsula gloma tiene un endotelio. Entonces aquí tenemos varios glomérulos que forman los conductos colectores. Aquí tenemos un acercamiento mayor. Entonces todos estos son capilares envueltos en forma de ovillo. Aquí tenemos un mayor acercamiento. Aquí está el endotelio, ya hemos visto la cápsula de Bowman. Aquí están los capilares enrollados en forma de ovillo. Esto en cuanto a capilar. Ya el siguiente sistema que vamos a ver es el sistema respiratorio. Vamos a comenzar por la vía aérea, que tenemos una placa de tráquea. Esta placa de tráquea ya hemos visto, va a contener un epitelio respiratorio, que es el epitelio cilíndrico ciliado con células calciformes. Entonces, vamos a tener una mucosa y una submucosa. La mucosa va a estar formada por el epitelio respiratorio en este caso, y el corion que va a estar formado por un tejido conjuntivo laxo. Esto ya hemos visto es el cartílago hialino con sus células con trocitos condroblastos y una capa adventícica. Entonces, no podemos ver aquí, pero la tráquea va a estar formada por cartílago en forma de C. Y que va a estar unido completamente la C, pero mediante, aquí tenemos la C de cartílago, y va a estar unido mediante músculo liso, el músculo terrescens. Entonces, aquí va a estar entonces el epitelio, acá la mucosa, y este va a ser el corio. Entonces podemos identificar que es tráquea mediante el músculo en general y el cartílago en forma de C, unido por el músculo liso. Tenemos un acercamiento del cartílago hialino y del corio. Ahora, la capa adventicia va a estar formada por células adiposas y glándulas. Otras
células que van a estar presentes aquí van a ser las células basales, las células calciformes. Las células calciformes son las que van a producir el moco. Las células intermedias, que son células inmaduras. Las células basales son las que realizan mitosis. Entonces, aquí un acercamiento de las glándulas, del tejido adiposo. Aquí está el núcleo, una gota de grasa. Bueno, aquí tenemos un acercamiento del epitelio respiratorio, un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado con células calciformes. Las células calciformes se encuentran aquí, son las que van a producir el moco, y las cilios que hacen la función de barrir. En este caso, las vías aéreas purifican el aire que va a llegar a los pulmones. Ahora, tenemos el pulmón. Los pulmones van a estar, bueno, en este caso vamos a ver, no vamos a poder ver, por ejemplo, un bronquio primario, porque ese bronquio es de extraembrionario. Vamos a ver desde un bronquio secundario, un bronquio terciario, un bronquio propiamente dicho, un bronquiolo terminal, un bronquiolo respiratorio, un saco alveolar y los alveolos, lo que vamos a poder ver en estas placas. En este caso, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver un bronquio, un bronquio secundario, un bronquio secundario. Entonces, ¿cómo reconocemos que son bronquios secundarios? Entonces, el árbol bronquial va a estar dividido primero. En la carina, la tráquea se va a dividir en dos bronquios principales, que estos son los bronquios primarios o bronquios extrapulmonares. Estos bronquios secundarios van a estar intrapulmonares. Estos van a ser los bronquios lobulares, y estos se van a dividir en segmentos. Así va a recorrer el árbol, desde el bronquio principal hacia los bronquios segmentarios, que van a ser los bronquios intrapulmonares secundarios, terciarios del bronquio propiamente dicho. Y desde aquí van a comenzar los bronquiolos. Entonces, los bronquios, como son bifurcación de la tráquea, a continuación van a tener igualmente cartílago, epitelio respiratorio, moco, y entonces aquí podemos ver, pero la característica de los bronquios es que van a tener un cartílago irregular, o sea, no va a estar todo unido como en la tráquea que forma una C, van a estar esparcidos, y la luz del bronquio. En cambio, el bronquio, mientras va disminuyendo, o sea, va de bronquio a bronquiolo, de saco alveolar, ¿qué va a pasar? El epitelio va a seguir disminuyendo en tamaño, un bronquio, desde un epitelio cilíndrico alto a un epitelio cilíndrico bajo, un epitelio cúbico bajo, hasta llegar a un epitelio plano, que es en los sacos alveolares, en los alveolos específicamente donde se va a dar la hematosis, la difusión. Entonces, aquí todos estos son los alveolos. Entonces, estos son los alveolos, estos son los bronquios. Además, mientras va bajando el de bronquio a bronquiolo, va perdiendo no solo calibre, sino también cartílago. Hasta que llega al bronquiolo no hay cartílago, va a haber en cambio más músculo, y van a existir células de la clara en los bronquiolos que van a producir surfactante. Aquí tenemos una vista panorámica de un bronquiolo, en este caso terciario. Aquí ya no hay tanto cartílago, hay la luz. Este es el acercamiento, este es el cartílago del bronquio secundario. Y este es un bronquio propiamente dicho, porque apenas de esta manchita es el cartílago, aquí también apenas de esta manchita es el cartílago. Ya casi pierde el cartílago totalmente para pasar directamente al bronquial. En cambio hay más músculo. Aquí está el acercamiento, miren, esto apenas una manchita de cartílago, un poco de cartílago.
Y desde aquí ya podemos ver un epitelio terminal, respiratorio, hasta llegar al saco alveolar, donde se va a dividir en alveolos, del atrio a alveolos. Y en los alveolos podemos ver aquí, por ejemplo, que va a haber solamente un epitelio simple plano. Y al lado de esto siempre van a estar capilares sanguíneos o células sanguíneas para la difusión. Ya. Por ejemplo, aquí hay un vaso sanguíneo, aquí hay un capilar y aquí es el acercamiento del bronquio terminal y ya va a pasar al saco alveolar para formar los alveolos. Bueno, algo más en cuanto a los alveolos es que están compuestos por neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Neumocitos tipo 1 casi se confunden con la pared endotelial. Tienen núcleos muy delgados y son liados, mientras que los neumocitos tipo 2 tienen gran importancia ya que ellos producen el surfactante. Ellos son casi cilíndricos de forma irregular, pero con núcleos muy grandes que sobresalen. El saco alveolar ya hace directamente, miren, aquí está un vaso sanguíneo y aquí está un alveolo, hace directamente la difusión a través de hematosis. Ahora vamos a ver el sistema inmune. En este caso vamos a poder reconocer una placa de timo, una placa de ganglio, amígdala palatina, vaso, placas de Peyer y médula ósea. Ya. El primer tejido que vamos a ver es el timo. El timo es un órgano macizo que tiene función principalmente antes del nacimiento y en los primeros años de vida. Después se hace trésica y se cambia por tejido adiposo ya en el adulto. Bueno, está formado por dos como lobulillos unidos por un hilo, por dos lóbulos, y cada lóbulo se divide en lobulillos típicos de forma hexagonal, poligonal. Entonces, al ser un órgano macizo, este tiene un estroma y un parénquima. El estroma está formado por tejido de relleno, tejido conjuntivo y la corteza. La corteza es la capa que lo cubre y a la vez lo divide en lobulillos. Esta, mediante tabiques, lo divide en lobulillos. Ahora, si sacamos un lobulillo, vamos a ver que es más o menos así. Entonces, va a tener una corteza, la parte externa, y una médula, la parte interna. Entonces, vamos a hablar de la escuela química. En los lobulillos es donde se maduran, se forman se maduran los linfocitos que van a llamarse linfocitos tipo T, linfocitos T, ya que maduran en el tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a ver esto? Vamos a ver, aquí está. Esta es la cápsula y estos son los lobulillos que la corteza ha dividido mediante tabiques en lobulillos, y vemos que este sector más oscuro, este es la corteza y esta es la médula. La corteza es más oscura porque tiene gran densidad de linfocitos, mientras que la clara tiene menos cantidad de linfocitos. Entonces vamos a ver. Miren, aquí está un acercamiento más de un lobulillo, la corteza y la médula. Entonces, en la corteza es donde se va a dar la escuela química. Entonces, aquí va a estar lleno de linfocitos que van a prepararse, madurar
para poder ingresar a la médula y de la médula poder ingresar ya al cuerpo mediante la circulación. Entonces, ¿qué más vamos a tener aquí? Vamos a tener otro tipo de células, las células reticulares epiteliales, las células epiteliales reticulares, que van a ser las que controlen que los linfocitos maduren y puedan pasar a la médula. Esa es la que va a controlar estas células. Otras células que van a ver son las células interdigitales, que van a estar haciendo una barrera para que los linfocitos que no han madurado no puedan ir a la médula. En cambio, van a dar paso para que los que han madurado vayan a la médula. También van a ver las células nodrizas que van a alimentar y a dar sustento a estas células. Y van a ver, obviamente, macrófagos. Los macrófagos son los que van a fagocitar a los linfocitos que no hayan logrado pasar como las pruebas. Es decir, no puedan reconocer lo propio como propio y lo extraño como extraño. Solamente si pasan esto, pueden reconocer esto, pueden pasar a la médula. Entonces, en la médula va a haber muy poca cantidad de linfocitos, ya que la mayoría no logra pasar. Entonces, aquí también van a haber células epiteliales reticulares, pero van a estar como enrolladas, formando los corpúsculos de Hazard. Igual van a dar sustento a los linfocitos que estén aquí. Bueno, aquí los linfocitos se llaman timocitos. Igual timocitos. Aquí tenemos un mayor acercamiento. Aquí vemos claramente la zona más oscura, llena de linfocitos, que es la corteza, y acá la médula, que tiene menos densidad de linfocitos. Bueno, el siguiente órgano linfático que tenemos es el ganglio. Ya, el ganglio. El ganglio va a estar formado, como es un órgano macizo, va a estar formado por un estroma y un parénquima. El estroma va a estar formado por la cápsula, el tejido de relleno, de sostén, que es el tejido conjuntivo. Esta cápsula va a tratar de dividir al ganglio en lóbulos y lobulitos, pero no va a poder, o sea, no va a poder completamente. Entonces, vamos a tener una corteza y una médula en el parénquima. Entonces, en la corteza van a estar los nódulos linfoides, son como ilusiones linfocitarias. En el centro, que es más claro, podemos ver el centro germinativo de Flem, donde van a hacer mitosis de estas células, las linfocitos. Mientras que en la médula vamos a tener aspectos importantes, como son vamos a tener los cordones y sinusoides. Cordones y sinusoides. Entre los cordones están formados por linfocitos. Ahora, vamos a tener dos tipos de circulaciones en el ganglio, que va a ser más o menos de esta forma. Esto va a ser el hilo, la parte cóncava, y esto la parte convexa, que las dos van a tener relevancia. Por la parte cóncava entran los vasos sanguíneos, que van a recorrer de esta forma. Se capilarizan en la corteza y regresan por las venas ganglionares. Salen. Mientras que la circulación linfática va a llegar de esta manera. Va a llegar por la cara convexa, va a recorrer así, horizontalmente. ¿Y qué va a pasar? Que al recorrer así, los vasos linfáticos van a pasar por aquí.
la linfa va a purificarse en los cordones y va a regresar por los sinusoides para salir por el hilo. Va a salir. Entonces, esto es lo más importante del ganglio. Vamos a ver algo más. Aquí podemos ver aquí un acercamiento. Aquí está el centro cognitivo de Fleming, un nódulo linfático, otro nódulo linfático y la corteza. Esa es la meta. Estos son los cordones, los sinusoides, los cordones, sinusoides, por los que va a pasar y van a purificar la linfa. El ganglio es el centro de la purificación de la linfa. Otro órgano linfático es la amígdala palatina. Hay dos, una derecha y una izquierda, entre el istmo de las fauces. Un rasgo característico por el que podemos reconocer que es amígdala es por las criptas. Si veríamos solo esta parte, sin las criptas, diríamos que puede ser un ganglio o un ganglio. Yo me confundiría, por ejemplo, con un ganglio, porque tiene los nódulos linfoides, la corteza, nódulos linfoides, centro cognitivo de Fleming. Entonces, nos tenemos que fijar que tiene criptas. Bien, aquí está una cripta muy claramente. Entonces, las criptas van a estar entre 10 a 20 y aquí se van a acumular los restos alimentarios. Y esto es lo que va a activar los linfocitos. Ellos van a verificar estos restos alimentarios. Entonces, tenemos aquí los nódulos linfoides, centro cognitivo de Fleming. Tenemos un acercamiento, la cripta, los nódulos, la corteza. Ahora el vaso. Lo característico del vaso es que va a tener, bueno, como todo órgano macizo, va a tener un estroma y un parénquima. Ya, otro órgano linfoideo es el vaso. Va a estar compuesto igualmente por un estroma con una cápsula y un parénquima que va a tener pulpa roja y pulpa blanca. Entonces, el estroma, la cápsula va a tratar de dividirlo en ovulillos, pero no va a poder. Entonces, la pulpa blanca va a estar rodeada por el corpúsculo de Malpighi. Va a tener el centro germinativo de Fleming y además va a tener en la mitad una arteriola. Mientras que la pulpa roja va a tener los cordones y los sinusoides. Los cordones están formados por esplenocitos. Entonces, los esplenocitos, vamos aquí, esplenocitos son macrófagos. Y los sinusoides van a estar formados por capilares sinusoides. Bien. ¿Qué más podemos ver aquí? Esto podemos ver aquí la pulpa roja, que se puede notar claramente por su color, un corpúsculo de Malpighi, otro corpúsculo de Malpighi. Otra característica importante del vaso es que es el órgano de la hematocaresis. ¿Qué significa esto? Que aquí van a ir las células, los eritrocitos viejos. Ya sabemos que los eritrocitos tienen una etapa de vida de 120 días, después se anula su membrana y de ahí van al vaso para ser reciclados. Se recicla la hemoglobina, el hierro, sus componentes para formar nuevos células. Entonces, aunque no se puede ver bien el video, aquí tenemos otro corpúsculo de Malpighi y aquí se puede ver claramente el vaso. Aquí en la mitad, la arteria, la pulpa roja, se puede ver claramente por su color. Pulpa roja, aquí tenemos un acercamiento de una pulpa roja
que va a estar formada por los cordones y los sinusoides. Los cordones por los esplenocitos, que son macrófagos, y los sinusoides. Ellos están a purificar la sangre. Ya. Aquí tenemos otro acercamiento de pulpa roja. Aquí vemos que tiene vasos sanguíneos, por donde llega la sangre. Aquí tenemos en cambio un acercamiento de un corpúsculo, de la pulpa blanca, el corpúsculo de Malpighi, el centro germinativo de Fleming y la arteria de la mitad. Otra órgano hematopoyético. Este es un órgano primario, es decir, formador de linfocitos. La médula ósea, esta es una placa de trabécula, ya hemos visto, de óseo trabecular, y a los lados va a haber la médula ósea. Va a haber dos tipos de médula ósea, la médula ósea roja y la médula ósea amarilla. La médula ósea amarilla va a estar formada, aquí podemos ver claramente, principalmente por adipocitos. Entonces, ¿qué tiene de diferencia la médula roja por acá? Aquí tengo en cambio otra placa, que aquí tiene médula roja, trabécula, médula roja. ¿Qué tiene de diferencia estas dos? Que la médula amarilla se puede considerar como un estado de reposo de la médula roja. La médula roja va a tener células hematopoyéticas, o sea, las primeras de la línea para formar las células sanguíneas. Va a estar en constante actividad, pero desde los 25 años, a partir de los 25 años, se deja de producir médula roja y se empieza a producir solamente médula amarilla. Igualmente tiene células diferenciadas, pero la médula roja es la que está en constante actividad, formando sangre, formando células de la línea linfocitaria, mieloide. Entonces aquí tenemos un acercamiento. Aquí podemos ver adipocito con su gran gota de grasa, su núcleo periférico, y de aquí tenemos las células sanguíneas, linfocitos, células sanguíneas, eritrocitos, otros tipos de células sanguíneas, linfocitos principalmente, células de la línea mieloide, linfoide. En cambio aquí tenemos una placa también de tejido trabecular, pero con más cantidad de médula roja. A ver. Aquí tenemos un acercamiento. Aquí hay más cantidad de células sanguíneas, como podemos notar. Células sanguíneas. ¿Qué más? Bueno, esta ha sido la presentación de los tejidos, las placas que hemos visto alrededor del semestre. Bueno, quiero hacer un agradecimiento a Don Rey por la paciencia y porque estos días, estas fotos han sido tomadas en estos días en el laboratorio por las placas que nos ha facilitado Don Rey, y a la doctora Tamara León por explicarnos. De ellas he sacado toda esta explicación.